Bienvenidos al podcast Fundamentos del Cálculo, un espacio dedicado a explorar los conceptos fundamentales del análisis matemático. Soy Carlos Andrés Montiel Orozco, estudiante de la Universidad Surcolombiana, y aquí va nuestro podcast sobre la investigación sobre derivadas, y estoy con mi compañero Brenner Felipe Yaguara Cuellar. Y pues hoy hablaremos de uno de los conceptos más fascinantes del cálculo, las derivadas. Claro, hablaremos de derivadas. Nos enfocaremos en su definición formal, su interpretación matemática rigurosa y su relación con el concepto de límites. También discutiremos brevemente algunas propiedades esenciales sin recurrir a ejemplos numéricos o gráficos, para mantener un enfoque puramente teórico y académico. Pues sencillo, ¿alguna vez te has preguntado cómo los científicos calculan la velocidad exacta de un coche en un instante? ¿O cómo los economistas determinan el punto máximo de ganancia? Sí, es algo más sencillo. La respuesta está en las derivadas, el lenguaje matemático del cambio. Dada esta breve introducción, ahorita vamos a la pregunta que sí nos interesa. ¿Qué es una derivada? El concepto de derivada surge de la necesidad de estudiar el comportamiento local de las funciones, particularmente cómo cambian respecto a su variable independiente. Intuitivamente, la derivada representa la tasa de variación instantánea de una función a un punto dado. En términos geométricos, puede interpretarse como la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en ese punto. Y pues no sería más fácil decir que la derivada mide cómo cambia una función respecto a una variable, ya que esto indica la rapidez con la que algo varía. Y pues matemáticamente, si tenemos una función f de x, su derivada f derivada de x se define como el límite del cociente incremental. Claro, pero pues sin embargo en un contexto universitario nos interesa una definición más formal y rigurosa. Y pues en este preciso instante acaba de llegar un compañero faltante a nuestro podcast y pues se va a presentar. Hola, buen día, mi nombre es Joseph Samuel Álvarez Ramos, espero que estén muy bien todos. Bueno, ya que tenemos el nuevo integrante, pues queremos ir directamente ya a la definición formal. Entonces te doy la palabra, Joseph. Oh, claro, con mucho gusto. La definición formal de esta viene siendo: si f de x es una función derivada en un punto x igual a, se define como f derivada de a igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h, siempre que este límite exista. O sea, yo sé que en una función real definida en un intervalo que contiene ax, la derivada de f en el punto x, detonada como f derivada de x, se define como el límite del cociente de diferencias, si este límite existe. Sí, claro, esto es verdad todo lo que dicen, pero es importante destacar que este límite debe existir como un número real finito. Si el límite no existe o es infinito, decimos que la función no es derivable en ese punto. Bueno, y pues ya que tenemos la definición formal, también podríamos hablar un poco sobre los principales representantes históricos y científicos sobre el desarrollo de las derivadas matemáticas. Sí, Breña, me parece genial, una gran idea para conocer más de sus autores. Bueno, pues como principal autor tenemos a Isaac Newton, que fue uno de los fundadores del cálculo diferencial e integral. También tenemos a Gottfried Wilhelm, que también fue uno de los que desarrolló independientemente el cálculo casi al mismo tiempo que Newton. También tenemos a Pierre de Fermat, que pues precursor del cálculo diferencial, y Augustin Louis Cauchy, que pues dio una definición rigurosa de la derivada utilizando límites similar al actual. También está Joseph Louis Lagrange, que pues reformuló el cálculo en términos puramente algebraicos sin recurrir a infinitesimales. Muy bien, Breiner, muy bien. Y bueno, esos autores que acabas de mencionar, que consultaste, ¿qué tal? ¿Qué te parecieron? No, pues me parecieron muy interesantes, pues ya que estos autores han hecho como demasiados cambios a la matemática, pues dándonos a conocer las derivadas y sus infinidades de formas en las que se pueden ocupar. Dejando un poco el tema atrás de los autores, de los científicos y esas cosas, quiero dar y abrir otro tema que es la derivabilidad
y continuidad. Entonces quiero darle la palabra a mi compañero Reynolds. Listo, pues la continuidad nos dice que una función f de x es continua en un punto x igual a si cumple tres condiciones. Primero, existe f de a, el valor de la función está definido. Segundo, existe el límite de x cuando tiende a de f de x. Y tercero, el valor de la función coincide con el límite de x cuando tiende a de f de x igual a f de a. Y nos dice que si se cumplen todos los puntos de un intervalo, decimos que la función es continua en ese intervalo. Listo. Entonces, en un punto esencial en la teoría de la derivación es la relación entre derivabilidad y continuidad, ¿no? Entonces, si calcamos eso, es que si una función es derivable en un punto A, entonces necesariamente continúa en ese punto, o sea, en el punto A. Sin embargo, la recíproca no es cierta. Existen funciones que son continuas en un punto, pero no derivable en él. Esto refleja que la derivabilidad es una condición más fuerte que la continuidad. Implica no solo que no hay saltos, como por así decirlo, sino también que no hay cambios bruscos en la pendiente. Bueno, entonces vamos a hablar ya ahorita sí de función derivada y propiedades básicas, y en estas se las doy a que se las expliquen mis compañeros. Listo, pues en este momento pues vamos a hablar de la función derivada. Nos dice que la función derivada f derivada de x asocia a cada punto de x la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y pues también tenemos distintas propiedades básicas y tipos, que serían la derivada ordinaria, la derivada parcial, la derivada de orden superior, la derivada implícita y la derivada logarítmica. Espera, Breiner, creo que estás olvidando estas propiedades básicas que son muy importantes. Vienen siendo, la primera propiedad básica va siendo la linealidad, la segunda va siendo la de producto, la tercera la de cociente y la cuarta la de cadena. Son propiedades básicas que se deben tener en cuenta sí o sí, Breiner, no lo olvides. Ok, listo, dale, gracias. Pues dejando atrás lo del tema de función de una derivada y sus tipos, ahora queremos hablar sobre la interpretación avanzada de la derivada. Y para ello tenemos tres temas muy concretos y rápidos. Primero, interpretación geométrica. Esto nos dice que la derivada en un punto f de x sub 0 representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Y también nos dice que si la pendiente es positiva, la función crece, y si es negativa, la función disminuye. Como segundo tema traemos la interpretación física. En física la derivada describe cómo cambia una magnitud con respecto al tiempo u otra variable. Y pues interpretación económica, que nos diría que en economía las derivadas se usan para analizar el cambio marginal, es decir, el efecto de variar una variable en una pequeña cantidad. Por ejemplo, costo marginal. Costo marginal derivado de x mide cuánto aumenta el costo total al producir una unidad más. También tenemos el ingreso marginal. Ingreso marginal derivado de x indica cuánto aumenta el ingreso total al vender una unidad adicional. Y la utilidad marginal mide el beneficio adicional que obtiene al consumir una unidad más de un bien. Pues gracias a la derivada los economistas pueden determinar niveles óptimos de producción o precios. Interesante, Reiner, muy interesante lo que acabas de decir, enseñándonos que también sirve en la economía. Es bastante importante, y mirándolo bien más profundo, en el fondo las derivadas no solo nos hablan de funciones o de ecuaciones, sino de la vida misma. Todo está en movimiento, nada permanece igual, y entender el cambio es comprender la esencia del tiempo. Ok, pues muy interesante lo que acabas de decir, porque pues ya lo dices como a un nivel más filosófico, pues saliéndonos un poquito de las matemáticas para no ser como tan cuadriculados en este podcast. Sí, es verdad, mi amigo Reiner. Entonces, para la próxima, cada vez que escuches la palabra derivada, piensa en esto. ¿Qué tan consciente eres de los pequeños cambios que transforman tu propia vida, instante a instante?
Bueno, al último ya nos pusimos un poquito filosóficos, pero ya toca darle cierre a este podcast. Entonces, en resumen, la derivada es una herramienta central del análisis matemático que permite estudiar el comportamiento local de las funciones. Su definición formal mediante límites proporciona una base rigurosa para el desarrollo de técnicas y aplicaciones en múltiples áreas, desde la física y la ingeniería hasta la economía y la biología matemática. En futuros episodios abordaremos la continuidad de función derivada y el teorema del valor medio, que permiten entender mejor la estructura del cálculo diferencial. Y ya, gracias compañeros en Fundamentos del Cálculo, nos escuchamos hasta el próximo episodio. Señoras y señores, muchas gracias por su compañía. Aquí Samuel Álvarez se despide. Gracias. Y pues ya para terminar esto, pues no sé si quisiera dar una frase final que sería: las derivadas van mucho más allá de los números y las fórmulas, son el lenguaje del cambio, una forma de entender cómo se mueve y crece la evolución de todos los que nos rodean. Y pues hasta luego, y pues eso sería todo nuestro podcast por el día de hoy. Hasta un siguiente y nuevo episodio.